están ustedes? Espero que estén todos bien en esta hora y en este día. Dios los bendiga, nos alegra estar con ustedes. Estamos nuevamente con los estudios. A hoy le traemos acercándonos a Dios en adoración. Así que preparemos el corazón, la mente y nuestras notas, nuestra Biblia, para que recibamos de esa instrucción, de esa enseñanza, de ese consejo de Dios. Preparen su lapicito o su bolígrafo, su agenda y se toman su cafecito. Así es. Tómense su tiempo. Sí, señor. No hagan esto apurados. Sí, señor. Póngalo después que vayan viendo, van poniendo en pare. ¿En pausa? En pausa, escriben lo que van a escribir y le vuelven a dar. Porque esto es para toda la vida. Amén. Esto no es por este momento nada más. Señor. Vamos a ponernos en las manos de Él en este momento. Amén. Padre, te damos gracias, Señor, en este día. Te pedimos en el nombre de Jesús, Gracias, Señor, que tú liberes principalmente a todo el mundo entero de ese virus, Señor. Elimínalo completamente, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Te damos gracias a ti, Señor, por este momento. Te pido por todos los enfermos, Señor, que tú los sanes completamente de adentro hacia afuera, de la cabeza a los pies. Cualquier enfermedad que tengan, Señor, y también los que tengan el virus, Señor, sánalos completamente. Y los que no tienen el virus, protégelos, Señor, que no les dé ese virus, que no les llegue por ningún lado, Señor. Amén. Bendecimos a los que nos están viendo en este momento y nos están oyendo. Bendecimos a los nuevos suscriptores también. En tu nombre, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que toda la gloria sea para ti, mi Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén. Amén. Hoy el estudio es acercándonos a Dios en adoración. En el Salmo 98, 1 y 2, canten al Señor una nueva canción, porque ha hecho obras maravillosas. Su mano derecha obtuvo una poderosa victoria. Su santo brazo ha mostrado su poder salvador. El Señor anunció su victoria y reveló su justicia a toda nación. Amén. Aquí nos estimula el Señor, ¿verdad? Que cantemos al Señor nueva canción. Y en el verso 4 de ese Salmo 98 dice así: aclamen al Señor, habitantes de toda la tierra. O sea que el llamado es para toda la tierra. Prorrumpan en alabanza y canten de alegría. Amén. En el verso 8 y 9 dice lo siguiente: que los ríos aplaudan con júbilo, que las colinas entonen sus cánticos de alegría delante del Señor, porque viene a juzgar la tierra, juzgará al mundo con justicia y a las naciones con imparcialidad. La oración es nuestra respuesta a la majestad de Dios. Sí, hablando de qué es la adoración es la creación misma comunicándose o correspondiendo a nuestro Creador. En la adoración nosotros tomamos la conciencia de que Dios siempre está con nosotros. La oración por Dios nace de nuestros corazones, llena nuestros pensamientos y se expresa a través de las palabras que hablamos y la forma en que vivimos. La adoración es mucho más que cantar solamente canciones. Es una condición del corazón. Incluso podemos adorar a Dios apasionadamente sin cantar una sola nota. Dese cuenta de que estamos hablando de adorar, no de cantar, y que diferenciamos cantar de adorar. Se trata de una relación personal, íntima y espiritual, y expresiones apasionadas de devoción por parte de personas que aman a Dios con todo su corazón. Esta es la verdadera adoración. La adoración es cristocéntrica. Vemos en la Biblia que cuando Jesús nació, el mismo cielo descendió y mostró cómo es y cómo era la adoración hacia el Salvador, hacia Jesucristo, el Mesías. En Lucas capítulo 2, versos del 9 al 14, dice así: de repente
apareció entre ellos un ángel del Señor, y el resplandor de la gloria del Señor los rodeó. ¿A quién se le aparecieron? A los pastores. Los pastores estaban aterrados, pero el ángel los tranquilizó y les dijo: no tengan miedo. Les traigo buenas noticias que darán gran alegría a toda la gente. El Salvador, sí, el Mesías, el Señor, ha nacido hoy en Belén, la ciudad de David. Y lo reconocerán por la siguiente señal: encontrarán a un niño envuelto en tiras de tela, acostado en un pesebre. De pronto se unió a ese ángel una inmensa multitud, los ejércitos celestiales que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en el cielo más alto y paz en la tierra para aquellos en quienes Dios se complace. En la versión Reina Valera dice: gloria a Dios, que decían los ángeles, gloria a Dios en las alturas, y en la tierra buena voluntad de Dios para con los hombres. Cuando el ángel anunció el nacimiento de Jesús, todo el cielo se unió en adoración. La adoración cristocéntrica atrae a todo el cielo, toda la creación, todos los ejércitos celestiales, las huestes celestiales. Luego, cuando los sabios, los magos de Oriente, los reyes de Oriente, vinieron y vieron al niño en los brazos de María y vieron que habían encontrado al tan esperado Salvador, la reacción de los sabios de Oriente fue adorar, puestos de rodillas, y así adoraron a Jesús. Cuando adoramos a Dios, nos acercamos a Él y Él a nosotros. En Santiago 4:8 dice lo siguiente: acérquense a Dios y Dios se acercará a ustedes. Lávense las manos, pecadores, purifiquen su corazón, porque su lealtad está dividida entre Dios y el mundo. Esto es una de las cosas más importantes que sucede en la adoración. Cuando nosotros entramos en adoración buscando la presencia de Dios, nos hacemos conscientes de que su presencia siempre está allí en nosotros, en nuestro levantarnos, en nuestro acostarnos, al dormir, al despertarnos. Él está siempre con nosotros. Eso, entrar en adoración nos hace apartarnos del mundo y acercarnos más a Dios, y nos hace enfocar nuestra lealtad en Dios y no en el mundo, porque la adoración es una acción espiritual y como que ejercita nuestra alma a estar constantemente bajo la plena conciencia de Dios el Creador. Sí, así como es. lo dijimos hace un rato, ¿verdad? Jesús se encontró con una mujer en un pozo de Samaria. Recordemos el encuentro entre Jesús y la mujer samaritana. Esta mujer venía a horas del mediodía a buscar agua, una hora bien difícil de conseguir personas. Se sentía aislada, venía rechazada, adolorida por todas las condiciones en las que ella vivía, por su vida que tenía, que era desordenada. Era una vida donde había estado buscando amor en diferentes lugares, ¿verdad? Y no lo había encontrado. De hecho, en un momento de la conversación que ella tiene con Jesús, primero ella rehúye a la conversación con Jesús porque él era un judío. Le pareció extraño que se le acercara a ella. Y aparte de esto, ella empieza a dar vueltas en esa conversación y a no enfocarse en lo que él le estaba llevando a enfocarse, que él era quien podía darle agua de vida eterna, agua que saltara para vida eterna. Y le dijo: si tú supieras quién te habla, tú me dirías que te diera y yo te daría esa agua. Cuando ella por fin reacciona, en el verso, ya se lo voy a leer, en el verso 15, ella le dice al Señor: Señor, deme usted esa agua para que yo no vuelva a tener sed ni tenga que venir aquí a sacarla. Y entonces ahí es cuando Jesús le dice: bueno, ahora necesito más intimidad contigo, necesito tocar más tu corazón. Yo te lo voy a dar, pero ve
llama a tu esposo y regresa aquí con él. Y ahí es cuando ella confiesa, no tengo esposo, responde la mujer. Y Jesús entonces le dice la verdad de su vida. Le dice, tú has dicho la verdad, es cierto, porque has tenido 5 maridos y el hombre con el que ahora vives no es tu marido, no es tu esposo. Cuando la mujer escuchó esto, dijo, Señor, me parece que tú eres un profeta. Desde hace mucho tiempo mis antepasados han adorado. Entonces ella desvía la conversación y se va por una clase de teología. Mis antepasados han adorado a Dios en este cerro, pero ustedes los judíos dicen que se debe adorar, etc. Y entonces Jesús la vuelve otra vez a enfocar y les dice, mujer, créeme, pronto llegará la hora y la hora es en que ya no habrá que venir ni a este monte ni a otro monte a adorar, ¿verdad? Así a veces nos pasa a nosotros con el Señor. Buscamos la presencia del Señor, pero entonces cuando el Señor se acerca a nosotros lo rechazamos. Nosotros estamos como en esa lucha de acercarnos o no acercarnos, hasta que el Señor nos habla una palabra y nos dice algo que nos quiebre por dentro, y entonces cuando venimos y lloramos y venimos y nos postramos, y entonces ahí es cuando entregamos nuestras cargas y nos dejamos calmar por Dios, nos dejamos llenar y guiar por Dios. Entonces ahí es donde nosotros tenemos que identificarnos en esta historia entre Jesús y la samaritana, de qué cosas nos están aislando de la presencia de Dios. Por ejemplo, en el caso de la samaritana, los samaritanos era un pueblo separado de los judíos y que los judíos no querían nada con ellos, ¿verdad? Porque los dos tenían rencillas entre ellos, ya que los judíos, los samaritanos no sabían a quién adorar, lo dice ella, y los judíos sí. Ella se sentía en su interior, se sentía aislada de Dios, se sentía oprimida, como que Dios la había rechazado. Recuerden lo que Jesús le dijo, 5 maridos has tenido y el que tienes es tu marido. O sea, ya iba por el 6º, no es tu marido ese que tú tienes. Se sentía rechazada, sedienta de algo más que ella no había podido conseguir. Estaba olvidada. Así mismo, olvidada. Ella anhelaba adorar al rey prometido, como lo había escuchado. Cuando lo encontró, entonces su vida cambió para siempre y su adoración encontró sentido. ¿Qué hizo esta mujer? Esta mujer dijo, Señor, yo sé que va a venir el Mesías, a quien también llamamos el Cristo. Cuando Él venga nos explicará todas las cosas. Y Jesús le dijo, yo soy el Mesías, yo soy el que habla contigo. Y en ese momento llegaron los discípulos de Jesús y se extrañaron de ver que hablaba con una mujer, pero ninguno se atrevió a preguntarle qué quería o de qué conversaba con ella. Y la mujer soltó el cántaro, se fue al pueblo y le dijo a la gente, vengan a ver un hombre que sabe todo lo que he hecho en la vida y puede ser el Mesías. Entonces la gente salió del pueblo y fue a buscar a Jesús. Y mientras eso sucedía, los discípulos le rogaban a Jesús, Señor, come algo. Y mire la respuesta de Jesús, yo tengo una comida que ustedes no conocen. Mi comida es obedecer a Dios y completar el trabajo que Él me envió a hacer. Entonces, qué importante es acercarnos, porque en realidad la voluntad de Dios, el trabajo de Dios es tener un encuentro con nosotros para que nosotros reaccionemos como reacciona la creación. Somos creación de Dios ante el Creador. Tenemos el mismo ADN de Dios. Hemos sido hechos a su imagen y semejanza y fuimos creados para adorar a Dios. Sí, Señor. Y todo lo que respire, dice en la palabra, que adore a Dios. Amén, que adore a Dios. Cuando adoramos a Jesús, por gracia llevamos al cielo voz de nuestros corazones a través de la fe. Amén. Y también declaramos su reino y anunciamos su presencia. Disipamos la oscuridad y ejercemos la autoridad sobre los principados y potestades de las tinieblas. Cuando adoramos a Jesús, exaltamos a Cristo y su control sobre toda situación y circunstancia. El agradecimiento es nuestra principal motivación. La alegría muestra fortaleza y la victoria es nuestra herencia. Amén. Mire lo que sucede cuando adoramos a Jesús. Los demonios tiemblan y los ángeles se nos unen. El reino de Dios es
establecido en nuestras vidas. El deseo de Dios no es que solo alguien lo adore. Él quiere personas genuinas que vivan genuinamente en su verdad. Él no quiere ser adorado por miedo, por obligación o por religión. La verdadera adoración es el resultado de la intimidad con Dios. En Juan capítulo 4, 23, 24, los versículos dice lo siguiente. Pero se acerca el tiempo, de hecho ya ha llegado, cuando los verdaderos adoradores adoran al Padre en espíritu y verdad. El Padre busca personas que lo adoren de esa manera. Pues Dios es espíritu, por eso todos los que lo adoran deben hacerlo en espíritu y en verdad. Amén. Dios es espíritu y es por eso que lo adoramos en espíritu y viviendo en su verdad. En nuestro espíritu nos conectamos con Dios para adorarlo y nuestras vidas son transformadas para siempre cuando lo adoramos. Eso es algo fundamental cuando nosotros empezamos a buscar la presencia de Dios en adoración. De inmediato nuestra vida espiritual y nuestra vida física, nuestra vida emocional y mental, todos nuestros sentimientos, nuestras emociones son transformados, cambiamos para bien, cambiamos a la semejanza de Dios, se nos abre un mundo de una diversidad, un mundo de diversidad, un universo de bendición delante de nosotros, porque entramos en el contacto con Dios, del universo, el Dios de la creación, el Dios que nos salvó, que nos libró de la muerte. Y esto es importante. Sí, las vidas son transformadas cuando le adoramos y son transformadas para siempre. Esta es la adoración que agrada a Dios. ¿Por qué adoramos? Número 1, lo adoramos porque Él es digno de ser adorado. En Salmo 29, 1 y 2 dice lo siguiente. Honren al Señor, oh seres celestiales. Honren al Señor por su gloria y fortaleza. Honren al Señor por la gloria de su nombre. Adoren al Señor en la magnificencia de su santidad. Muchas veces nos encontramos tan familiarizados con la grandeza de Dios, con su santidad, con su bondad y con sus bendiciones, que damos por sentadas todas estas cosas y dejamos de agradecer y de ver sus maravillas. Nos familiarizamos, nos acostumbramos y ya no lo vemos tan grande, no lo vemos tan maravilloso, o perdemos la conciencia de todo lo precioso que Dios hizo junto con el hombre y que estamos ubicados en medio de bendición porque Dios es vida y nos dio vida. Hasta perdemos la conciencia de que estamos vivos y respiramos y no estamos agradecidos de eso. Entonces, el punto del enfoque para la adoración es que tenemos que volver a mirar a Dios con un corazón que se maraville de su belleza, de su bondad, de su poder y ver que Él es digno de nuestra adoración. Por eso es que el Salmo 29, versos 1 y 2 dicen así: honren al Señor, los seres celestiales, todos los ángeles y nosotros que también somos, ¿verdad? No somos de este mundo, somos peregrinos y extranjeros en este mundo porque nosotros somos del cielo también. Honren al Señor por su gloria y fortaleza. Honren al Señor por la gloria de su nombre, adoren al Señor en su magnificencia de su santidad. ¿Por qué el Señor nos llama a conciencia? ¿Por qué nos dice den honor a esto, den honor a lo que el Señor ha hecho, den honor a sus maravillas? Porque nosotros nos desenfocamos y nos perdemos. Cuando miramos a Jesús, esa dignidad de recibir adoración se hace real y nuestro corazón responde, reacciona a la bondad de Jesús. Él es digno porque Él es Dios. En el Salmo 33:9 dice lo siguiente: pues cuando habló, el mundo comenzó a existir, apareció por orden del Señor. Él nos creó con un propósito y un valor eternos. No somos producto de la casualidad. En el Salmo 139, versos 14 al 16, dice así: tú creaste las delicadas partes internas de mi cuerpo y me entretejiste en el vientre de mi madre. Gracias por hacerme tan maravillosamente complejo. Tu fino trabajo es maravilloso, lo sé muy bien.
Tú me observabas mientras iba cobrando forma en secreto, mientras se entretejían mis partes en la oscuridad de la matriz. Me viste antes de que naciera y cada día de mi vida estaba registrado en tu libro. Cada momento fue diseñado antes de que un solo día pasara. Mire qué maravilloso. Sí, Señor. Él no es solo todopoderoso, sino que es eternamente fiel y bueno con nosotros. En el Salmo 136, 1 dice lo siguiente: den gracias al Señor, porque Él es bueno, su fiel amor perdurará para siempre. Amén. Él es generoso y abundante en bendiciones para nosotros. Salmo 116, versos 12 y 13, dice así: ¿Qué puedo ofrecerle al Señor por todo lo que ha hecho a mi favor? Levantaré la copa de la salvación y alabaré el nombre del Señor por salvarme. Sí, Señor, por salvarme. Ahí hay conciencia de Señor, que necesitamos salvación. Conciencia de pecado. Alguien en una oportunidad me enseñó lo siguiente. Me dijo: Astrid, más santo es y más sabio aquel que tiene mayor conciencia de pecado. O sea que cuando somos conscientes de que somos pecadores, estamos más cerca de la santidad. Y cuando tenemos conciencia de nuestro pecado, estamos más conscientes de la santidad y más cerca del Señor. En cambio, como dices tú, el que no tiene esa conciencia no es así, no es santo. No es santo. Él planeó y dio todo por nuestra salvación, aun cuando fue rechazado y nos rebelamos contra Él. Así es, en Romanos capítulo 5, versos del 6 al 8, dice: cuando éramos totalmente incapaces de salvarnos, Cristo vino en el momento preciso y murió por nosotros pecadores. Ahora bien, casi nadie se ofrecía a morir por una persona honrada, porque tal vez alguien podría estar dispuesto a dar su vida por una persona extraordinariamente buena. Pero Dios mostró el gran amor que nos tiene al enviar a Cristo a morir por nosotros cuando todavía éramos pecadores. Así y es que, su único hijo. Amén, sí, nos proveyó salvación en el peor de los momentos nuestros. Sí, no era porque éramos los mejores, éramos lo peor. Sí, Señor. El perfecto, impecable y precioso Cordero de Dios fue muerto por nuestros pecados. ¿No habrá razón para adorarle? Cuando no teníamos oración en el mundo, Dios nos dio una oración en su Hijo Jesucristo. Su Hijo Jesucristo es la oración contestada de toda la humanidad. Él se destaca como el único, el Dios verdadero, el Rey de Reyes. En ningún otro lugar donde busquemos dignidad, grandeza y majestad podrá jamás cumplir lo que prometen. Mucha gente tiene autoridad y poder y quiere cumplir lo que promete y no van a poder. El único Rey de Reyes, Señor de Señores, el único gobierno es el de Dios que cumple lo que promete. Nuestro llamado es a no ignorar a Dios. Es un llamado a salir de las distracciones y del retraimiento que nos privan de experimentar su majestad y su grandeza en todo momento. Lo adoramos porque es el motivo para el que hemos sido creados. En Romanos 12:1 dice lo siguiente: por eso, hermanos míos, ya que Dios es tan bueno con ustedes, les ruego que dediquen toda su vida a servirle y hacer todo lo que Él le agrada. Así es como se le debe adorar a Dios. Así es. Fíjese, en nuestra sociedad hemos sido entrenados como para hago algo para obtener un intercambio, para obtener una recompensa. Toma y deme. Exacto. Y entonces muchas personas desconocen, porque no son sensibles espiritualmente, no se mueven con el fluir del Espíritu, y esto es bien importante que usted preste atención, de que el Espíritu Santo es una persona, es Dios, y el Espíritu Santo viene sobre nuestras vidas y nos hace experimentar emocionalmente y espiritualmente, nos permite de una manera sobrenatural experimentar la presencia de Dios. Entonces,
Hay personas que, como nunca han entrado en adoración, no saben cómo es adorar a Dios, se preguntan, ¿qué voy a obtener si adoro a Dios? ¿Qué beneficio puede ofrecerme adorar? Y en realidad, esta no es una pregunta digna, ¿verdad? No deberíamos hacerla, pero vamos a tener que dar una respuesta ante esto. Y la respuesta está en que cuando adoramos, experimentamos aquello para lo cual fuimos creados, experimentamos a Dios, lo cual es la única cosa que realmente importa en la eternidad. Fuimos creados para tener una experiencia con Dios y lo llevamos grabado en nuestro ADN, como les dije antes. Cuando adoramos encontramos paz, ¿verdad? Encontramos que este es el único camino de vida, de propósito y de plenitud. Y la adoración nos permite experimentar a un Dios verdadero a través de la experiencia que descubrimos, y descubrimos que estamos destinados a la adoración. Que en ese momento, cuando tú experimentas la adoración, tú también vas a experimentar que perteneces a la presencia de Dios, que eres más del cielo que de la tierra. Es impresionante. Nosotros queremos invitarles a que todos puedan entrar en adoración al Señor, en postración, en entrega, que se dejen llevar por el fluir del Espíritu Santo, en esa confesión, en esa postración donde tú lo magnificas y lo adoras porque Él es Dios. Sí, Señor, Él es Dios. En la Biblia tenemos un ejemplo de un gran adorador como lo fue David. Su vida no fue fácil y su conducta no fue perfecta, pero fue un hombre que conoció el corazón de Dios y en consecuencia moldeó el suyo. En Hechos 13, 22b dice lo siguiente: un hombre de quien Dios dijo, acuérdense, quien Dios dijo, no lo dijo el hombre, sino fue el mismo Dios, sí, que dijo: he encontrado en David, hijo de Isaí, a un hombre conforme a mi propio corazón. Él hará todo lo que yo quiero que haga. ¿Sabes lo que es Dios decir eso? Sí, significa que Dios está enfocado, ¿verdad?, en la capacidad que tenemos nosotros, sí, Señor, de arrepentimiento, porque David era sensible al momento de que cuando le mostraban el pecado, él se arrepentía. Él se arrepentía. Él tomaba conciencia del como pecado. Como otros que no se arrepintieron. Sí. Y esas personas, de la única persona que el Señor se glorió fue de David en ese aspecto. Sí, Señor. En todo lo que enfrentó David en su vida, sus batallas, sus pecados, sus persecuciones, Dios mismo fue quien lo salvó. En cada momento crucial, David acudió a Dios por perdón, salvación y renovación. Y él lo buscaba y acudía a Dios en adoración. Él se postraba en adoración. Sus peticiones de misericordia y de rescate están cargadas de tanto sentimiento que podemos sentir y experimentar las emociones de David en estos salmos, ¿verdad? Podemos experimentar los dolores que él sufrió, los temores que lo atormentaban, las alegrías que vivió y las esperanzas cuando leemos todas estas palabras que él decía en los salmos. De todos los cuadros de David, su lucha contra gigantes, su danza delante del Señor, la manera en que dirigió sus ejércitos o la misericordia que mostró a sus enemigos, podemos ver que todas sus emociones, sus pensamientos más profundos e inspiradores fueron su experiencia en la presencia de Dios a través de su adoración. David sabía que todo se lo debía a Dios. Él sabía que sus logros o victorias provenían de Dios. La vida de adoración de David estaba cimentada sobre la dignidad de Dios, y esto se reflejaba en todos sus escritos, como lo leemos en 2 de Samuel 22, 1 y 4. Sí, fíjense que estamos hablando de que David tenía una vida de adoración. No era que adoraba un día a la semana, o adoraba en la noche, o adoraba en la mañana. No, era una vida de adoración, de tomar conciencia de la existencia de Dios y de la dignidad de Dios. Y todo era con Dios. Ahí dice que todo, las inspiraciones,
cómo manejaba sus ejércitos, su misericordia, Exacto. sus emociones, Así sus es. pensamientos. Así Fuera es. de tú. En 2 de Samuel 22, 1 al 4 dice así: David entonó este cántico al Señor el día que el Señor lo rescató de todos sus enemigos y de Saúl. David cantó así: El Señor es mi roca, mi fortaleza y mi salvador, mi Dios, mi roca en quien encuentro protección. Él es mi escudo, el poder que me salva y mi lugar seguro. Él es mi refugio, mi salvador, el que me libra de la violencia. Clamé al Señor, quien es digno de alabanza, y me salvó de mis enemigos. En el Salmo 18:3 dice lo siguiente: Clamé al Señor, quien es digno de alabanza, y me salvó de mis enemigos. Sí, nos estamos dando cuenta de que estaba basada su vida de adoración en la dignidad de Dios. Salmo 96:4 dice: Grande es el Señor, es el más digno de alabanza. A Él hay que temer por sobre todos los dioses. Salmo 145:3 dice lo siguiente: Grande es el Señor, Él es más digno de alabanza, nadie puede medir su grandeza. Amén. Todos estamos invitados a adorar a Dios. Ahora hay una pregunta que a lo mejor las personas que se sienten rechazadas, que se sienten aisladas, pueden llegar a hacerse. ¿Qué nos hace dignos de adorar a Dios? Y fíjese, se los vamos a leer y se los vamos a explicar para que usted se levante a adorar a Dios, porque usted ya es digno para adorar a Dios por la gracia de Dios. Mire lo que dice 1 Corintios capítulo 15, verso 9. Pablo refiere de sí mismo: pues soy el más insignificante de todos los apóstoles. De hecho, ni siquiera soy digno de ser llamado apóstol después de haber perseguido a la iglesia de Dios, como lo hice. Sin embargo, lo que ahora soy, todo se debe a que Dios derramó su favor especial sobre mí y no sin resultados. Nuestras vidas tampoco han sido dignas, las de ustedes, las de nosotros no han sido dignas, pero hay muchas cosas de nuestro pasado, ¿verdad?, de las cuales tampoco estamos orgullosos, pero esto no nos deja fuera de la invitación que Dios ha hecho a toda la humanidad. Todo lo contrario, todos somos invitados a adorar a Dios a través de la maravillosa gracia de Jesucristo. Por su gracia, Dios nos ve perfectos. Es así de simple. Todos hemos sido invitados a experimentar a Dios ahora y en la eternidad. La única respuesta requerida de nosotros es decir que sí. La adoración es una experiencia de la eternidad anticipada aquí en la tierra. Y decir que sí. Amén. En Efesios 2, del 20 al 22, dice lo siguiente: juntos constituimos su casa, la cual está edificada sobre los fundamentos de los apóstoles y los profetas. Y la piedra principal es Cristo Jesús mismo. Estamos cuidadosamente unidos en Él y vamos formando un templo santo para el Señor. Por medio de Él, ustedes los gentiles también llegan a formar parte de esa morada donde Dios vive mediante su Espíritu. Vamos a orar por todos ustedes, ¿verdad? Y vamos a pedirle al Señor que puedan entrar en la búsqueda de la presencia de Dios, en la adoración privada y en la adoración en medio del cuerpo de Cristo. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por todos los que nos ven y nos escuchan en este momento y te pedimos por ellos, para que venga sobre ellos espíritu de adoración, un espíritu afable, un espíritu noble que los sustente y que los lleve, Señor, a tu adoración, a buscarte en la presencia, Padre Santo, de nuestro Padre Celestial, a que la presencia tuya se derrame por medio de tu Espíritu Santo sobre cada uno.
y les dé reposo y les dé paz. Que cada uno de ellos pueda postrarse en adoración y recibir renovación, regeneración en el nombre de Jesús. Y que se puedan esforzar, Señor, en ese amor, Padre, para vivir una vida de adoración, una vida consciente de que tú estás en todo momento, que tú vas delante de nosotros como poderoso gigante, abriéndonos puertas de bronce, que tú estás arriba de nosotros, abajo de nosotros, a nuestra derecha y a nuestra izquierda, en nuestra entrada y nuestra salida, en nuestro levantarnos y acostarnos. Tú estás con cada uno de tus hijos y tus hijas. Te damos gracias, Señor, y te pedimos que todos los que nos ven y nos escuchan consigan una iglesia donde puedan estar toda la vida y que sea el mejor lugar para ellos en la tierra. En el nombre de Jesús, amén y amén. Y amén. Dios me lo bendiga. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Quédate en tu iglesia donde estás, que ahí te dejó Dios. Amén. Acérquense al Señor y Él se acercará a ustedes.